y el temporal de lluvias ya llegó. ¿Pero tú sabes por qué es hasta ahora el temporal de lluvias? Para hablarnos de este tema, entrevistamos al doctor Omar García, que es meteorólogo e investigador. Él nos explicará sobre cómo es el temporal de lluvias aquí en nuestra ciudad. Soy el doctor en Ciencias Meteorológicas, Omar García Concepción, profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología. Hoy vamos a conversar sobre el temporal de lluvia. ¿Qué es? ¿Cómo nos influye? ¿Por qué es importante? El temporal de lluvia es una época característica del año. En el trópico se divide el año en dos épocas. La época de lluvia incluye el temporal de lluvia y la época de seca. Como promedio, durante la época de temporal, que se extiende desde mitad de junio hasta mitad de octubre, cae o se acumula el 90% de la lluvia del año. ¿Por qué se habla de la época de seca y de la época de lluvia? Porque hay sistemas meteorológicos propios de esa época. En nuestra zona, ¿cuáles son los sistemas que conforman y que hacen que precipite o que llueva más durante los meses de temporal? Las ondas tropicales, uno de los sistemas que surge por el gradiente invertido de temperatura entre el desierto del Sahara y el Golfo de Guinea, sistemas que salen de África, que se mueven al oeste y que incrementan la lluvia. Otros sistemas son los ciclones tropicales en sus diferentes etapas: depresión, tormenta tropical, huracán. Otros sistemas son el viento, el flujo de aire húmedo que puede producir con el calentamiento típico de esta zona que el vapor se eleve en la altura, llega a formar gotitas de nube y después esas gotitas sigan creciendo y precipiten. En la otra época del año no están presentes estos sistemas y por eso es que llueve mucho menos o no llueve nada. Cuando hablamos del temporal, hay que tener presente que el comportamiento no es el mismo en todo el estado. Influyen diferentes cuestiones locales, como puede ser el terreno, como puede ser la presencia de lagos, la presencia de edificios, etc. Para saber cómo se comporta el temporal, ¿qué es necesario? Estaciones meteorológicas. Esas estaciones, entre algunas de sus funciones, aparte de la temperatura, nos da la cantidad de lluvia que va cayendo diariamente y el acumulado mensual. ¿Qué hacemos nosotros para saber en una zona específica cómo se comporta el temporal? Analizar la lluvia, el acumulado de cada uno de los meses que le mencioné anteriormente. Por ejemplo, digamos el mes de julio, que es el más lluvioso. ¿Qué lluvia cayó? ¿Cuál es el promedio histórico? ¿Qué quiere decir promedio histórico? Lo normal que cae, o el promedio de 25, de 30 años. Digamos, aquí donde estamos ahora situados, en el mes de julio, que es el más lluvioso del temporal, como promedio está en el orden de los 250, 260 milímetros de lluvia en ese mes. ¿Qué quiere decir 260 milímetros de lluvia? 260 litros de lluvia por cada metro cuadrado. Eso es lo que cae aquí. El comportamiento del temporal de lluvia es importante, nos queda como algo que podemos analizar, pero más importante es el pronóstico del futuro temporal o del temporal que está ocurriendo en un momento. Y eso no lo podemos hacer con una bola mágica, ni que si me dolió la clavícula. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo último de la ciencia. ¿Y qué es lo último? Los modelos numéricos del tiempo. Cómo se representa en la atmósfera a través de las ecuaciones de la física y de la matemática en grandes computadoras. Y en eso es en lo que nosotros nos basamos. ¿Y qué nos han dado, por ejemplo, en este caso? ¿Qué nos han venido dando? 1. Junio. ¿Qué nos decían los modelos? Que iba a estar por debajo de la media. ¿Qué se ha comprobado con la práctica? Que de verdad se comportó por debajo de la media. ¿Qué nos dicen los modelos con respecto a julio? Que se está acercando a los valores normales para el mes. Lo mismo, esa extensión se puede hacer para agosto.
los modelos nos están diciendo que septiembre y octubre va a estar por encima de la media. Pero recordemos algo, octubre el promedio es 60, por encima de la lluvia para nuestra zona puede ser 70, 80. Si hubo déficit, hubo un comportamiento anómalo anteriormente como se vislumbra en este temporal que es totalmente pinto, como le dicen los campesinos, o atípico, ese mal que se hizo ya no se va a poder subsanar con que llueva en octubre. Bien, como meteorólogo quisiera hacerle algunas recomendaciones finales a la población, a los tomadores de decisiones, etc. Por eso que les recomiendo que esté siempre atento a la información fidedigna, no a la información amarillista, a buscar las fuentes fidedignas de información. Otra cuestión, sabemos que el temporal sea muy lluvioso, poco lluvioso, que se comporte de una manera normal en nuestra ciudad, que ha crecido muchísima, siempre va a haber efectos adversos. Habrá lugares con inundaciones. Si está lloviendo, mantengamos la calma, no salgamos a lugares donde la lluvia con el viento y las tormentas locales severas pueden tumbar árboles, pueden producir la muerte, pueden producir inundaciones, el carro se queda inundado, etc. O sea, mi recomendación, esté siempre atento a la información que brindan los medios serios, que brinda Protección Civil, etcétera, etcétera. Algunas recomendaciones que me gustaría darte es que nunca olvides tu paraguas. Uno pequeño es ideal si vas a caminar. También evita las zonas de conflicto, las que se puedan inundar. Y recuerda, tu seguridad es primero. Espero estos consejos te sirvan y estés preparado para este temporal de lluvias. Nos vemos a la próxima.